Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles una vez más en esta clase que tenemos. Nos es muy especial para mi esposa y para mí estar ya juntos en este tiempo y pues queremos darle la bienvenida a todos los que se vayan conectando a partir de este momento, Así ¿verdad? es. Es nuestro gusto, ¿verdad? Y deseo que ustedes se sientan bienvenidos y cómodos en nuestra clase de hoy. Y bueno, así creemos que va a ser un tiempo especial porque hay muchas cosas que platicar. Desde la vez pasada ya nos quedamos un poquito como picados, ¿no? Con algunos temas que seguramente van a ser de mucha instrucción para muchas personas. Yo creo que también vamos a poder despejar dudas y ya aún eso también les pedimos, ¿no? Que si tienen alguna duda de lo que vamos platicando, bueno, pues que ustedes también se sientan con la confianza, ¿no? De poder comentarlo. Si de repente nosotros no les contestamos inmediatamente cuando pongan el comentario, pues nos llevamos la tarea, ¿no? Así Ya es. sea que lo hagamos en el chat o en la siguiente clase, conforme sea posible. Así es. Vamos a procurar estar revisando los comentarios por si dejan alguna duda y ya sea como dice Manuel, si es algo que necesitamos contestar en el momento, pues lo vamos a hacer y si no, lo comentaríamos la siguiente clase. Y pues realmente hemos estado pidiéndole al Señor que este tiempo sea de bendición, que ustedes puedan aprovechar lo que estamos hablando. Algunos ya han escuchado de estos temas, pero hay otros que no. Así que les pedimos a todos que se dispongan como si fuera algo que van a escuchar por primera vez, porque de hecho es la mejor actitud para poder aprender algo, es estar abiertos, ¿no? A qué es lo que yo puedo aprender el día de hoy o qué es lo que el Señor me va a recordar en este día. Y yo me he dado cuenta que cuando, aunque ya sabes algo, lo repites o lo vuelves a oír, siempre hay algo que le agregas. Así es. Algo nuevo que te refresca o el corazón o la práctica. Y bueno, yo quiero decirles algo antes de iniciar formalmente con la clase, que es algo que quiero compartirles. Y es que cualquier cosa que Dios ya nos haya dado, depende mucho de nosotros que esté ocupándose. O sea, avivar los dones de Dios que nos han sido dados, la autoridad y que el Señor nos ha dado, tiene mucho que ver con nuestra actitud y el deseo y el poner por obra lo que ya hemos recibido. Entonces, todo lo que vamos a hablar, lo conozcas o no lo conozcas, son cosas que tú puedes hacer si las haces, obviamente, conforme el Señor lo manda en su palabra. Así que estemos bien atentos para lo que vamos a hacer. Y bueno, yo le voy a pedir a mi esposa que empecemos con una oración porque este tema es bien importante. Sí, claro que sí, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias Sí, por Señor. este Gracias, tiempo Padre. de enseñanza. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros. Sí, Señor. Tu palabra dice que tu unción nos enseña todas las cosas. Señor, te pedimos que tú nos utilices a nosotros Sí, para Señor. hablar lo que dice tu palabra, pero que también estés obrando en cada persona que está participando de la transmisión, para que todo lo que tú quieras Sí, Padre. enseñar se grabe en sus mentes, en sus corazones, Señor, con letras de fuego y que puedan echar mano de todo lo que están aprendiendo Sí, Señor. siempre que lo necesiten, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, y es que el tema no es para menos, porque muchas personas desconocen acerca de estas cosas y yo estoy seguro que algunos, aunque conozcan las cosas o el tema, de repente no saben cómo abordarlos ya en la vida diaria, en la Ujú. práctica, Así es. ¿no? Y es que resulta que a veces pasan cosas en las casas. A las personas de repente nos ha tocado oírlas y bueno, también tenemos experiencias propias, pero bueno, hablando de la gente en general, nos platican que les pasan cosas a veces o a familiares de ellos, ¿verdad? Dicen, no, Sí. es que a mi abuelita o a mi tía o en casa de no sé quién, pues pasan cosas, se mueven cosas, en fin. Y de repente uno se pregunta cuando no sabe o conoce a Dios, ¿qué habrá pasado? ¿Qué será? ¿Será real? ¿No será real? ¿Se lo habrá imaginado? Cuando uno es escéptico y no le pasa a uno todavía algo, uno dice, no, pues se lo ha de haber imaginado, o tiene miedo, o se lo sugestionó, yo no sé Ujú. cuáles son las expresiones. Hasta el día que te pasa, Sí. hasta el día que a ti en lo personal te pasa algo que dices, uy, ¿esto cómo lo explico, no? Porque Sí. ahora ya no es lo que me platicaron, es lo que me pasó a mí, Así es. ¿no? Sí, entonces
realmente todo lo que el Señor nos enseña en su palabra es para que lo podamos aplicar de manera práctica. A veces llegamos al Señor sin creer en ciertas cosas, pero como comentábamos también, me parece que fue la clase pasada o no sé si fue la antepasada, que el hecho de que no conozcamos algunas cosas o no creamos en ellas no quiere decir que no existan o que no nos afecten. Y así sucede con las cosas espirituales. Entonces, hasta que empiezan a pasarnos cosas que no sabemos cómo manejar, es cuando decimos, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y lo bueno es que el Señor no nos dejó desvalidos ni desamparados, y de eso se han tratado las clases que hemos visto y las que vamos a ver, ¿no? Pero estamos queriendo poner un fundamento de las cosas eh, primordiales que tienen que ver con el entendimiento del mundo espiritual, de cómo opera. Ya hablamos del nacer de nuevo, ya hablamos, de hecho hemos estado orando en cada clase por cada persona que va escuchando esto por vez primera, pero también estamos hablando de cómo somos, cómo estamos conformados, que somos espíritu, alma y cuerpo, que hay un mundo espiritual que aunque no lo vemos, a ese mundo pertenecemos y ese mundo nos afecta a nosotros. Entonces vamos a seguir un poco más. Hablábamos del pecado y de cómo nos afectó como humanidad y aún a toda la creación misma, ¿no? El hecho de que el hombre pecó y las consecuencias de maldición que de eso trajo a la tierra. Y vamos a seguir hablando un poquito más porque ya hablamos de ciertas áreas, de las cosas que nosotros hacemos que traen maldiciones a nuestra vida, ¿no? Que traen problemas a nuestra vida y que necesitamos ir identificando para irlas eliminando de nuestras vidas. Sí, porque cuando yo no conozco a Dios y de repente ya empiezo a conocerlo, hay cosas que no son automáticas, Uh-huh. sino que yo tengo que aprender y decir, ok, ¿esto por qué todavía está mal? Porque, por ejemplo, en mi casa todavía tenemos conflictos o pleitos, o por más que oraron y oramos y yo mismo oro, de repente sigue ahí el problema o la enfermedad o ciertas cosas que pasan. No todo, digamos, en términos de que se me mueven cosas, ¿no? Uh-huh. Hay veces que pasa que, por ejemplo, no, pues ya tuvo un accidente mi tía y ya le volvió a pasar lo mismo a ella misma o a otra persona de la familia, otro accidente y luego por acá otro accidente y dices, espérame, un accidente está, digamos, dentro de lo que cabe normal, Uh-huh. pero ya cuando pasan dos, tres o más cosas parecidas en la misma familia, ya empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando? Tan así que la gente dice coloquialmente, estás al lado, o hazte una limpia, hablando Sí. de esas cosas estamos por hablar ahorita, ¿verdad? Y la gente en su ignorancia hace cualquier cosa con tal de sentirse mejor o salir de la situación o del problema, cosa que muchas veces es peor, es contraproducente, es lo que hemos visto. Así es, pero cuando la gente no conoce otra cosa y no tiene otros recursos, pues obviamente va hacia lo que conoce o a lo que alguien le dice, esto te puede funcionar, ¿no? Y por eso queremos hablar hoy, porque creo que esto se da en todas las culturas, lo hemos visto de alguna o de otra manera evidente en diferentes culturas en otros países, pero la nuestra pues también está muy arraigada, pues esta práctica, ¿no? De recurrir a las cosas espirituales o sobrenaturales, pero sin discernir, sin distinguir cuál es su origen y cuál es el efecto que puede tener para nuestras vidas, las consecuencias que puede traer a nuestras vidas. Y vamos a verlo hoy porque creo que como mexicanos, como latinoamericanos, tal vez debo decir, tenemos en nuestras raíces muchas cosas que tienen un trasfondo que no es correcto delante de Dios, que maldice nuestras vidas, pero está tan arraigado que se va transmitiendo de generación en generación. Y ahorita vamos a hablar de cosas que tal vez muchos puedan decir, eso lo hacía mi abuelita o mi bisabuelita, O no sé. yo mismo lo he hecho. Sí, pero bueno, tal vez no lo hiciste tú, pero seguramente en tu familia vas a encontrar que alguien lo hizo, ¿no? Entonces, pues vamos a... Y hablando de lo mismo que dice mi esposa, quiero comentarles que yo he visto que el problema o la raíz del problema a veces está principalmente dado porque las personas no entienden, no casan en su mente
que Dios es todopoderoso y que la gente que busca y honra a Dios tiene autoridad y poder. Entonces buscan en otras cosas o personas lo que ellos piensan que no pueden buscar en la presencia de Dios, entre la gente de Dios, ¿no? Y bueno, alguno que otro sí se irá con algún sacerdote para que traiga agua bendita y se la eche por acá y por allá. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero el problema sigue siendo el mismo de raíz y ahorita lo vamos a mencionar. Y tiene que ver con la confianza y la fe en Dios, en Jesús. Es ahí donde está el asunto. Si la gente no comprende, no conoce, no abraza en la magnitud de vida a Jesucristo, a Dios hecho hombre, a Dios, entonces le hacen como de diferentes dimensiones y tamaños a Dios. Para esto sí me puede ayudar, para esto no, para esto a lo mejor no es a él a quien debo de acudir y cosas por el estilo. Bueno, solo lo quiero aclarar porque parte de la cultura que se hereda es que se busque en otras personas o en otros lugares lo que está claramente resuelto por el Señor. Así es. Y nada más quiero recordar para esta clase, no es una lucha del Dios bueno contra el Dios malo. El asunto de la guerra espiritual no es así, porque nuestro Señor Dios es todopoderoso, Él es el creador de todo lo que hay, y nuestro adversario mismo es una criatura que se tiene que sujetar a lo que el Señor dice. Entonces, eso nada más quería recordarlo y aclararlo para que podamos tenerlo muy presente. Así es muy importante. Y bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a platicar un poquito de objetos, prácticas y creencias erróneas. Así es. ¿No? Por si quieres anotar, objetos, prácticas y creencias erróneas. Fíjate que mucha gente no le da como importancia a cosas, hablando de objetos, y queremos hacer una distinción entre los objetos. Hay objetos que son naturalmente, evidentemente, cosas que se han usado o se usan para hacer prácticas que no agradan a Dios. Les puedo poner un ejemplo, ¿no? Los satanistas usan una estrella de 5 picos, que es un pentagrama, que lo usan para hacer dibujos y figuras en el piso y hacer invocaciones, y a veces le ponen fuego, a veces sal, a veces sangre, en fin, son prácticas que ellos hacen. Y para la mayoría de nosotros, esa estrella que se llama pentagrama, normalmente se entiende que pues, es algo que usan gentes que no son, ¿verdad?, a lo que agrada a Dios, que son de hecho contrarios a Dios. Y como ese objeto que menciono, que es uno de los muchos que puede haber, hay muchas cosas que natural y evidentemente sabemos, conocemos, entendemos que son cosas que a Dios no le agradan. Aun cuando yo todavía no le había entregado mi vida a Cristo o no lo conocía, yo sabía que había cosas que no eran agradables a Dios. Aun cuando yo ni me consideraba un hombre que fuera cristiano ni nada, yo ya podía saber que había algunos objetos que pues la gente que no ama a Dios o que es contraria a Dios, pues usa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, una vez que uno le entrega su vida a Cristo, si por la razón que sea están en mi casa, llegaron a mi casa, porque alguien me la trajo, porque yo la compré en mi ignorancia, porque jugando me relacioné con eso, o porque me relacioné con eso cuando no conocía a Dios, bueno, una vez que yo le entrego mi vida a Cristo, tengo que tomar una decisión formal, seria, consciente, de que yo no quiero que haya nada en mi vida, ni nada en mi casa, que ofenda a Dios. Mi esposa va a leerles una escritura que habla precisamente de cómo hay personas que buscan de manera sobrenatural lo que no se debe. Esto viene en Deuteronomio y en otras escrituras también, hablando del Antiguo Testamento. Va a ser el contexto de esto. Es Dios que los está metiendo a su pueblo, el pueblo de Israel, a una tierra nueva y les está dando algunas normas, algunas reglas que tenemos nosotros la oportunidad de observar para darnos cuenta cómo es esto. Y les dice Dios que esas prácticas que ellos hacen, por favor, no están dadas para que ellos aunque las hacen los otros pueblos, el pueblo suyo, el pueblo apartado para él, no debe de practicar estas cosas. Así es. Entonces, bueno, voy a leerles Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9, 10 y al 12. Dice, cuando entres a la tierra el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, ya hay mucho más que leer, Así pero es. este fragmento que mi esposa leyó ya nos va a dar un acercamiento de cuáles son esas cosas, hablando del ocultismo, que a Dios definitivamente no le agrada, ¿no? La palabra abominación es una palabra fuerte y dice Dios que por esas prácticas Él echa esas naciones que están ahí porque se dedican a hacer estas cosas, ¿no? Y en esa lista pues vienen sortílegos, agoreros, chamanes, encantadores, quienes hacen pasar a sus hijos por el fuego, y también los que consultan a los muertos, ¿verdad? Y como eso pues hay varias cosas. Ahora, aterrizando a objetos, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de objetos, aparte de eso de que estamos leyendo son prácticas, pero todas las cosas que se hacen donde yo le adjudico a un objeto un valor, una fuerza, una energía, porque hay gente que habla de energías, ¿no? Una energía especial para protegerme o para ser usada como un instrumento, ¿verdad? Más allá de lo que es el objeto como tal, es ahí donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nos metemos en cuestiones espirituales. Y bueno, hay dos, como te dije, están los objetos que son evidentes, como el que ya te mencionamos, pero también, o bueno, hay más, ¿no? Por ejemplo, una ouija. Una ouija es un objeto que se dedica y se usa específicamente para invocar espíritus o el espíritu de los muertos a veces. Yo lo que recuerdo, y ahorita hablamos de anécdotas de cada uno, porque bueno, hay anécdotas que comentar, es una cosa muy importante entender que estás abriendo una puerta espiritual literalmente. Es un poder de comunicación, ¿verdad? Que parece que es un juego, y ahí entra la anécdota que yo tengo, ¿verdad? Porque en mi casa mis padres lo tenían, yo recuerdo, estaba pequeño, estaba niño, cuando mi papá y mi mamá, yo creo que iban los dos o uno de los dos, se les hizo curioso comprarla en la tienda, no sé si todavía lo hagan, pero cuando era yo pequeño la vendían como un juego de mesa. Entonces mi papá, sabiendo lo que es, porque mi papá sabía perfectamente bien para qué se usaba, la llevó a la casa, pero yo no recuerdo que jamás en la vida él hubiera dicho, a ver hijos, vénganse, vamos a jugar. O sea, eso nunca lo hizo, ni tampoco entre ellos. Alguna vez cuando estaba la familia completa, los tíos, los primos, ay, tengo una ouija, la voy a bajar, y eso sí lo hicieron alguna vez. No fue muy seguido, gracias a Dios, porque la verdad de las cosas es que fue una experiencia muy complicada, porque sí pasaban cosas cuando se usaba esa cosa. Pero yo personalmente te quiero decir que el día que decidí yo personalmente destruir cosas que estaban en mi casa que no le agradaban a Dios, que fueron varias, una de ellas fue la ouija, tuve una experiencia muy particular con esa cosa, porque yo fui orando, por supuesto, porque estas cosas no se tienen que hacer así nomás. Ni se tiran a la basura como tal, ni se les regalan a nadie. Uno las tiene que destruir orando, diciendo, Dios, esto lo hago porque te amo, y yo rompo esto porque a ti no te agrada, en el nombre de Jesús, y lo quemé. Entonces yo agarré y rompí la tabla, rompí la otra tablita, todas las cosas, bueno, nada más eran esas dos cosas, las rompí, las hice pedazos y la quemé. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó que me impactó muchísimo? Hasta ahí todo era más o menos normal, simplemente yo estaba obedeciendo, ¿verdad?, a Dios en su palabra. Y lo que pasó fue que al final de que se quemó todo, apareció una cadena de oro, como una esclava, de las cenizas de la ouija. Porque yo tenía que desbaratarlo todo para poderlo tirar. Entonces ya me esperé a que se quemara completamente todo, y a la hora que vacié el bote donde lo estaba yo quemando, apareció esta esclava de oro. Me dio tanto coraje. Era como si el diablo me quisiera sobornar. Imagínate cómo quemamos una cosa así y aparece una cadena de oro. O sea, no lo tomes a la ligera. Lo que te estoy diciendo es real. Las invocaciones que hicieron otras personas, yo no las hice nunca en esa cosa. Fue muy fuerte lo que pasó, porque nombres, personajes,
personajes que fueron posiblemente corroborados en la enciclopedia, porque yo me acuerdo que algún primo apuntó un par de nombres que aparecieron ahí en la Ouija a la hora de estar disque jugando, y alguien le anotó los nombres, y a la hora que empezaron a buscarlos, eran personajes que habían existido supuestamente, pero eran personajes terribles. O sea, eran personajes que en la historia aparecen como sanguinarios, asesinos, gente de ocultismo, horribles. Eran las personas que se supone que aparecían. Y la realidad de las cosas es que las personas cuando se mueren no pueden andar jugando su espíritu por acá y por allá. Primera aclaración, anótalo por favor. El espíritu humano, cuando deja el cuerpo, no tiene más que dos posibilidades. O se va al cielo o se va al infierno. No hay medios, ni intermedios. Si tú eres de las personas que te han enseñado que hay purgatorio y que hay intermedios, no es cierto, eso es una mentira. Eso no es verdad. No es el tema de hoy, pero en vida decidimos si recibimos y aceptamos a Cristo o no. Jesucristo es el que nos da la salvación con su obra y sacrificio. Cada clase lo decimos, hoy también lo estamos diciendo. Cualquier persona que se arrepiente de su pecado y le entrega su vida a Cristo, el Señor la salva, la rescata, con su sangre la compra y la sana y la libera. Eso es cierto y es de lo que estamos hablando. Pero los intermedios no existen. Entonces, perdón, los espíritus de maldad engañan a la gente. Se hacen pasar por ángeles buenos, aunque no lo son. Así dice la Biblia, que se visten como ángeles de luz. Que engañan, son espíritus, son maestros del engaño, porque dice la Biblia que Satanás es padre de mentira. Anota eso también si quieres, ¿verdad? Y entonces saben cosas en el espíritu porque de alguna manera nos vienen persiguiendo espíritus y conocen de nuestra vida. Cuando hay momentos de contacto con cosas sobrenaturales, como ya lo dijimos la semana pasada, hablando de los que leen las cartas y esas cosas, obviamente hay una comunicación espiritual, ¿verdad? Entre demonios que están diciéndole, mira, este hace así o esta hace así, y le tiene miedo a esto y así. Y entonces el que está ahí le está diciendo al que está leyendo las cartas o lo que sea, le baja la información y entonces le puede decir cosas que son ciertas en cierta medida, y de ahí se agarran para fabricar algo hacia el futuro que eso no necesariamente tiene que pasar. Esa es esa parte que quiero decir. Pero el problema es que cuando la gente acude con fe, porque muchas veces la gente acude con fe, ¿les cree? O usa estas cosas pues con fe, entonces esas mentiras, esas cosas que inventan o que efectivamente adivinan, pues pueden llegar a suceder, ¿no? Hay gente que nos ha platicado prácticamente que su vida dejaba que la guiaran y la determinaran esos espíritus de adivinación, ¿no? Y es muy triste porque el fruto que se ve a la fecha de esas personas que hasta antes de conocer al Señor hacían de esta manera, pues no ha sido bueno, ¿no? Entonces es triste, pero por eso queremos hablar de esto, porque mucha gente ha estado metida en estas cosas y aunque ya algunos han renunciado, puede ser que otros necesiten entender muy bien todas estas cosas que estamos hablando para poder hacer ya una oración más consciente, entendiendo exactamente qué es lo que pasa y hasta dónde puede afectar su vida, su familia, en fin, muchas cosas, y entonces poder renunciar, además de aprenderlo para poder ayudar a otras personas que estén en esta situación. Y bueno, hay que ser sabios, porque no, yo ahorita te lo digo porque estás aquí, qué bueno que estás tomando este estudio y que estás tomando conciencia. Yo no tengo ningún problema en decirte las cosas como son. Pero si tú agarras y te metes con alguien que no entiende nada, no le has hablado de Dios y ni nada, y de repente le empiezas a decir un montón de cosas de lo que está haciendo, de lo que está viviendo, va a pensar que le estás atacando. Y no se trata de eso, se trata de que uno pueda abrir su corazón, su entendimiento, entrar. Esta obra la hace el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Anota eso, no traigo la cita ahorita a la mano, pero Jesús dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces,
Yo cumplo con anunciar la palabra y enseñarla. Y la persona escuchar. El que convence el corazón de alguien para que se dé cuenta que lo que ha estado practicando o lo que ha estado haciendo está mal es el Espíritu de Dios. ¿Y qué conduce? Pues a arrepentirse. Eso es en esta práctica o en cualquiera. Para que puedas ser libre de todas las ataduras que el diablo te mete con sus prácticas, palabras, pensamientos y todas estas cosas, tú tienes que tener conciencia de que has estado en alguna medida relacionándote con eso, venir delante de Dios y decirle al Señor Jesucristo, perdóname por haber estado participando de esto, yo me arrepiento y renuncio a eso en el nombre de Jesús, y rompes con eso. Eso es lo que quiero decir. Ahorita estamos hablando de objetos, pero ya nos metimos en otras cosas que están relacionadas. Entonces, objetos, ¿qué otros objetos pueden ser? Bueno, pueden ser cosas que aunque tengan inscripciones de Dios o representan a Dios, tú le das un valor al objeto como si fuera mágico. Ahí podemos hablar de amuletos, pero también de medallas. Tienen una cosa equivalente. Ay, pero ¿cómo si la medalla es del no sé qué niño santo o lo que sea? Sí, el problema está en que tú le estás dando valor al objeto en lugar de ir directamente con el Señor. Entonces eso ya es una práctica como la que hacen los brujos. Es decir, el brujo da un objeto que le dice esto te va a cuidar, esto te va a ayudar, esto te va a proteger. Y lo mismo, me está diciendo Ángel que es Juan 16:8. El Espíritu Santo viene a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Gracias, Ángel. Y bueno, regresando a lo que estoy diciendo. Los objetos, tú tienes que entender que cualquier cosa, a ver, si puedes apuntarlo, apúntalo. Cualquier cosa que sustituya mi confianza y mi fe en Dios, que sustituya mi confianza y mi fe en Dios, es algo que no agrada a Dios. Aunque el objeto represente a Dios. Yo puedo tener una cadenita con una medallita o con una plaquita, ahora se usan las placas, ¿no? Que diga que Jesús es mi Señor. Y eso no tiene nada de malo. Pero lo malo sería que yo creyera que por traer la plaquita colgando, la plaquita me protege. No, la plaquita no te protege. El que te protege es Jesucristo. La medalla no te protege, el que te protege es el Señor, no otro, el Señor. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar cargando o pensando o creyendo que un objeto puede guardarnos o protegernos o cuidarnos cuando nuestra confianza debe estar absolutamente puesta en Él? ¿Por qué? Porque a Dios no te lo puedes quitar y poner. La medalla sí. Si es de oro te la pueden robar o lo que sea. Pero a Dios no te lo quita nadie, Él siempre está contigo. Te pueden desnudar y quedarte totalmente como Dios te trajo al mundo, pero Dios está contigo aunque estuvieras completamente desposeído. Así es. El Señor no nos deja, Él habita en nosotros, está con nosotros, ha puesto a los ángeles para que también estén protegiéndonos, cuidándonos. Entonces realmente no necesitamos ningún objeto, ¿no? Además, el tener un objeto nos hace que veamos al Señor o a nuestro Dios como del tamaño del objeto, ¿no? Y nuestro Señor es todopoderoso, inmenso, no me cabe en la cabeza. Él creó todo lo que hay, la tierra, el universo. Entonces, realmente es demasiado pretencioso, ¿no? Como seres humanos, el pensar que lo podemos contener en un objeto, ¿no? Esto de lo que dice mi esposa es muy, muy, muy importante. Y eso en el caso de que hablemos de Dios. En el caso que hablamos de nuestro soberano, Rey de gloria, el eterno, el santo de Israel, el altísimo, el todopoderoso. Si a eso le añadimos que hay personas que fuera de buscar a Dios en alguna forma andan buscando en otras cosas, protección, ayuda, suerte, prosperidad, salud, todo eso buscan en los amuletos y en las medallas. Y eso en el caso, entre comillas, positivo, es decir, me lo dieron o lo compré para la buena suerte, o me lo dieron o lo compré para la salud. Eso es en el mejor de los casos. Todo eso está totalmente mal delante de Dios porque estamos hablando, ¿verdad? De que el Señor nos está bendiciendo con toda autoridad y con toda libertad. Y bueno, la gracia de Dios está sobre nosotros y nosotros ya no necesitamos, una vez que tenemos a Cristo, más que su bendición.
yo me presento delante de Dios, me rindo a Él, le pido perdón por mis pecados y entonces, ¿verdad? Le digo, Señor, aquí estoy y para mí tú eres todo suficiente. ¿Y sabes qué viene? Viene paz. Así es. La paz de Dios a mi corazón, la paz que me da testimonio de que Él me ama, que Él me protege, que Él me perdona, que sus pensamientos son de bien y no de mal. Y cuando eso empieza a pasar, todo aquello que estaba mal, todas estas espíritus que estaban cargando tu mente, tu corazón, tu casa, tus relaciones, porque están ahí como, ay, no sé, como lapas, como chinches, por decirlo de la mejor manera, ¿verdad? Así es, o como estos bichos que succionan la sangre, ¿cómo se llaman? Garrapatas. Garrapatas que te están, o sea, bandijas, esas feas, ¿no? Que te están jalando ahí Sanguijuelas. a sanguijuelas la sangre y quitándote la energía física porque se comen tu sangre. Y eso que pasa físicamente con algunos animales, también pasa espiritualmente con esos espíritus, ¿no? Entonces, en la parte positiva, de todas maneras, es algo que no agrada a Dios. Y en la parte negativa es cuando la gente busca que le pasen cosas a otros, que les haga daño a algo que yo hago para que les... Entonces ahí entran los que son brujos, allá andan los brujos, ¿verdad? Y hacen sus cosas y sus menjurjes, les llamo yo, ¿verdad? Que revuelven. Yo he roto y quemado muchas cosas, entonces yo sé que le ponen que semillas, que bichos, que aceites, que... ¿Quién sabe? Fotos, cabellos, unas cosas Sí. horribles. Y todo eso con la idea de hacer algo para que la otra persona haga lo que yo quiero. O que le pase a la otra persona lo que yo quiero. Todo eso es control, como les decíamos la vez pasada. Es un principio de control. Pretender hacer algo así. Que a través de lo que yo quiera, yo decida, la persona viva, experimente, le pase lo que yo quiero. Eso es brujería, hechicería. Y entonces hay muchos objetos que se hacen, se fabrican en ese sentido. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Ciertamente hay objetos que se preparan, ¿verdad? Que saquitos que les ponen y que les ponen cosas y quién sabe qué les amarran y listones rojos y quién sabe qué tanto. Bueno, pero hay otros objetos, fíjate en esto que te voy a decir, que no tienen nada de evidente ni fueron así